Buenas tardes, mi nombre es Ulises Bustos Medina, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación les expondré mi proyecto terminal correspondiente a la licenciatura en Seguridad Pública, titulado Propuesta para que los módulos de atención ciudadana del INE sean utilizados permanentemente como estrategia para la prevención de delitos electorales. Este es el índice del cual iré desglosando a lo largo de esta presentación. Para comenzar, abordaré el planteamiento del problema apoyándome en el siguiente texto. En la actualidad, para que un Estado se considere democrático, tiene que cumplir ciertas variables, pero la primera y más importante es la garantía de sus procesos electorales. Sin embargo, nuestro país históricamente ha sido aquejado y señalado por la presencia de delitos electorales durante la elección de sus gobernantes, lo que afecta la legitimidad de los mecanismos y pone en entredicho la certeza de contar con un verdadero Estado democrático de derecho. Profundizando en este apartado, cabe mencionar que la importancia de esta problemática queda explicada de la siguiente manera. Al haber presencia permanentemente de los delitos electorales en los procesos para elegir a las personas que nos van a representar en la esfera política, no puede afirmarse que en nuestro país exista una verdadera democracia. Esto es sumamente grave, ya que al no haber una democracia plena tampoco se puede hablar de un Estado de Derecho, y con esta limitante no se puede garantizar la estabilidad social y el aseguramiento efectivo de los derechos de las personas, lo que conllevará, sin lugar a dudas, a problemas en el ámbito económico, social, educativo, cultural, político y sobre todo se resentirá en materia de seguridad pública, ya que un Estado tambaleante no puede brindar los elementos necesarios para garantizar la seguridad pública que permita al ciudadano transitar por condiciones de libertad e integridad frente al curso normal de su vida en comunidad. Ahora se exponen las razones por las cuales se realiza este proyecto y el interés que persigue dicho trabajo. Si bien los delitos electorales son un fenómeno que se da a lo largo y ancho del territorio mexicano, en este proyecto de intervención se tratará de sentar un cambio empezando en el 04 Distrito Electoral. Esta demarcación territorial federal tiene su cabecera ubicada en la localidad Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. De manera general, se puede decir que la razón por la que se realiza esta investigación es para atender la problemática de los delitos electorales, los cuales inciden de manera negativa en la actual vida democrática y la estabilidad del Estado de Derecho, específicamente para informar a la ciudadanía del tema de los delitos electorales, que se percaten de los alcances y riesgos a los que se puede estar ante esta problemática, utilizar y aprovechar todos los recursos disponibles, en este caso los módulos de atención ciudadana del INE, y de dotar a las autoridades de una nueva estrategia preventiva, pudiendo traer como beneficio procesos y jornadas electorales transparentes, legales y libres de los llamados fraudes electorales. Pero sobre todo, con estas acciones, afianzar con una buena democracia al Estado de Derecho, el cual es el encargado de garantizar el bienestar y las necesidades de la sociedad. El objetivo general es proponer el uso y aprovechamiento de los módulos de atención ciudadana del INE existentes como estrategia primordial para la prevención de delitos electorales, de manera masiva y permanente, mediante la difusión de información precisa a la ciudadanía, con la finalidad de que los conozcan, sepan cómo prevenirlos y dónde denunciarlos. En los objetivos específicos, elaborar una presentación digital con información en materia de delitos electorales que sea clara, sencilla y de fácil comprensión, y a la vez proyectar a la ciudadanía que acude a los módulos de atención ciudadana. Difundir entre la ciudadanía presente en las salas de espera los trípticos, guías y folletos emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como proyectar videocápsulas informativas en la materia. Elaborar un folleto acerca de los delitos electorales en la lengua materna TENEC dirigido a la población indígena de la zona y distribuirlo. Dar una serie de pláticas que refuercen la información contenida en el material gráfico y visual que se les brinde, con la intención de que se marchen con un nuevo conocimiento adquirido en materia de delitos electorales. Impartir una capacitación presencial acerca de los delitos electorales a los funcionarios del módulo de atención ciudadana para que en lo subsecuente estos puedan realizar las pláticas y demás acciones de difusión. Se han elegido estos objetivos ya que son viables y permiten alcanzar los resultados esperados. Ahora les expongo el marco teórico, el cual contiene las consideraciones teóricas en las que se sustenta y las que dan respaldo a este proyecto. Es posible mencionar que los delitos electorales han tenido presencia desde que las sociedades tuvieron vida democrática. Por tanto, a lo largo del devenir histórico han sido tajantemente rechazados y se han lanzado normas penales que sancionan a los responsables de atentar contra el mencionado régimen jurídico. De acuerdo con la Ley General en materia de delitos electorales, estas conductas pueden cometerse por diversos sujetos y las sanciones dependen de su clasificación y posibilidades en las que se presentan, pudiendo ser las siguientes: A. Cometidos por cualquier persona. B. Cometidos por servidores públicos. C. Cometidos por funcionarios electorales. Y D. Cometidos por candidatos o funcionarios partidistas. Estas acciones y las consecuencias que de ellas derivan han acaparado la atención no solo de los gobernantes y autoridades, sino también de investigadores, pensadores y estudiosos reconocidos,
los cuales han emitido opiniones críticas ante esta problemática. Y puedo resumir que a pesar de los instrumentos y las acciones encaminadas a lo largo de la vida democrática de nuestro país, solo se puede afirmar de manera concisa que esta problemática se presenta debido a múltiples factores culturales, éticos, políticos y económicos que son aprovechados por dirigentes o líderes que observan y estudian la situación en la que se encuentran los sujetos pasivos o víctimas del delito, y que a lo largo de la historia de los procesos para elegir a los gobernantes, los delitos electorales han tenido presencia en mayor o menor medida, logrando obstaculizar y debilitar la esfera democrática, sin que hasta el momento se haya logrado atacar con buenos resultados el escenario que estos provocan. En lo correspondiente al marco jurídico, les menciono que los bienes jurídicos tutelados por los delitos electorales no son únicamente la libertad política en cuanto al bien jurídico individual, porque definitivamente, más que atentarse contra la libertad del elector, se agrava el principio mismo de soberanía sobre el que descansa la organización del Estado. En este sentido, en México se lanzó la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el 2014, en la que destaca la Ley General en materia de delitos electorales, la cual servirá de sustento para determinar los tipos penales, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Por otra parte, la institución designada para la atención de estas infracciones es la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la FEPADE, la cual encuentra su sustento jurídico en el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2003, en el artículo 2, fracción sexta, en donde se les establece como una de las unidades integrales de la PGR. Como puede apreciarse, los delitos electorales están considerados plenamente bajo un marco jurídico específico. Sin embargo, no se ha logrado que sean tratados y combatidos eficazmente. Estos aspectos legales que contiene la Ley General en materia de delitos electorales y las acciones que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mencionados en líneas anteriores, son los conjuntos de normas jurídicas que sustentan y que se respetan en todo momento en esta intervención. Les explico la metodología. Se utilizó una metodología mixta. Primeramente, se utilizó un enfoque cualitativo para lograr obtener datos descriptivos basados en la expresión oral y de la conducta observable, y después se complementó con un enfoque cuantitativo en el que se recolectaban los datos acerca del funcionamiento de las acciones mencionadas en esta estrategia. Las acciones para cumplir con esta metodología consistieron en abordar a un ciudadano cuando llegaba a la sala de espera del módulo de atención ciudadana, pedir su autorización para realizar una entrevista de entrada con preguntas precisas para saber el conocimiento que tienen hasta el momento acerca de los delitos electorales. Después, se brindaba información gráfica, guías del ciudadano, trípticos, folletos, con información precisa en esta problemática, y se les invitaba a escuchar una plática que se impartía cada que había un grupo de personas, como se puede apreciar. Considerando la población de origen indígena que habita la zona y que acude a estas oficinas, se creó un tríptico basado en los documentos disponibles y vigentes emitidos por la FEPADE, el cual se tradujo y acondicionó a la lengua Ténec para que estos pudieran comprenderla adecuadamente. Después de haber recibido el material gráfico y haber recibido una plática en materia de delitos electorales, se esperaba un momento a que procesaran dicha información, y por último se aplicaba una encuesta de salida en la que se captaba una opinión final para saber el conocimiento que pudieron haber adquirido. También se impartió una capacitación presencial acerca de los delitos electorales a los funcionarios del módulo de atención ciudadana, para que en lo subsecuente estos puedan realizar las pláticas y demás acciones de difusión entre la ciudadanía a la que brindan atención. Posteriormente, después de implementar esta estrategia de difusión, se analizaron los datos conseguidos en las entrevistas de entrada y de salida utilizando criterios estadísticos para el procesamiento de la información, y con ello fue posible evaluar la efectividad del proyecto de intervención. Para la evaluación del proyecto, se ejecutó un plan que permitió medir, explicar y valorar los resultados de las acciones realizadas, logrando palpar de manera objetiva y certera el nivel de logros alcanzados. Para ello se utilizaron gráficas que registraron la información recolectada y reflejaran el impacto de las acciones de intervención realizadas. Se puede identificar al iniciar las entrevistas de entrada hacia las personas que el tema de los delitos electorales no son un asunto del cual estén conscientes permanentemente, no saben qué contestar y dudan acerca del conocimiento que tienen. Se puede observar que necesitan un momento para meditar y contestar si realmente saben lo que se les pregunta, y solo un 7% de la población de la muestra recolectada sabe con certeza en qué consiste. Las acciones de difusión, la presentación y las pláticas dirigidas hacia los ciudadanos garantizaron que la totalidad de la muestra entraran por lo menos en el rubro de haber escuchado del tema, aumentando con ello el porcentaje de población que está enterada de la existencia de estos delitos. Las encuestas de salida
hicieron la medición de la aceptación de la información en materia de delitos electorales, pudiendo afirmar que al realizar la actividad hubo una buena tolerancia y el interés fue demostrado, ya que al observar que no tienen conocimiento adecuado, pedían más información acerca de la problemática. La entrevista de salida, en su último cuestionamiento, pide que emitan una opinión final acerca de lo que habían percibido del tema y si estas acciones les servirán en el futuro, siendo una parte fundamental para la elaboración de la ejecución del proyecto, ya que indicó un impacto positivo al obtener respuestas que denotaban la construcción de un nuevo conocimiento para ellos, consistente de acuerdo con sus opiniones en el propósito de estar atentos para no caer en los supuestos de los delitos electorales, tener claro dónde pedir información, saber dónde denunciar este tipo de actos antidemocráticos y sobre todo la intención de transmitir el conocimiento adquirido entre sus familiares o amigos. Entonces, es posible afirmar que sí se cumple con los objetivos planteados en este proyecto de intervención, ya que hubo construcción de un nuevo conocimiento en materia de delitos electorales en los ciudadanos y el impacto que la intervención propició puede coadyuvar a la prevención y disminución de esta problemática. Al llevar a cabo la ejecución del proyecto propuesto, se obtuvieron las siguientes conclusiones: que la estrategia contenida en este proyecto de intervención es un elemento novedoso y que los módulos de atención ciudadana son espacios en los que es posible difundir satisfactoriamente información relacionada con los delitos electorales. También que con los datos obtenidos en estas entrevistas se pudo reflejar que la ciudadanía está lejos de conocer plenamente los delitos electorales, ya que solo saben superficialmente lo que son. Además, que el proyecto causa un impacto positivo entre la ciudadanía, ya que se marchaban con un notorio conocimiento adquirido en el mayor de los casos, lo que significa menores posibilidades de incurrir o caer en estos delitos. Y por último, a partir de la experiencia de la ejecución y evaluación de esta intervención, puedo mencionar que la problemática de los delitos electorales aún está lejos de ser extinguida, por lo que hasta ante estas condiciones tan negativas del entorno actual, en la que no solo se afecta a la democracia, sino que también se perturba el pleno Estado de Derecho, se hace necesario este tipo de proyectos de intervención, en los que se identifique el trasfondo de la problemática y se ataquen sus raíces con nuevas herramientas y estrategias. Con respecto a las perspectivas de solución que aporta el proyecto en el ámbito institucional, puedo decir que el proyecto genera un impacto a favor de las instituciones electorales, ya que al cumplir plenamente con sus funciones y prevenir a los delitos electorales con acciones y controles verdaderamente efectivos, podrán fortalecerse y generar contrapesos que reafirmen la importancia de sus funciones, con lo que poco a poco irán recuperando la confianza perdida por parte de la sociedad y podrán trabajar de manera conjunta para obtener procesos electorales fidedignos. En cuanto a las perspectivas de solución que aporta el proyecto en el ámbito de seguridad pública, con este proyecto de intervención, al coadyuvar con la prevención de los delitos electorales, más allá de solo lograr evitar enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos políticos inconformes o reyertas en las casillas electorales el día de las elecciones, ayudará a consolidar una estabilidad en el ámbito político democrático, obteniendo con esto una sociedad conforme y con lo que se pueda aminorar el negativo panorama en materia de seguridad pública por la que se atraviesa actualmente. Es un ejercicio vital y que de cumplirse cabalmente logrará impulsar al Estado con respecto a sus fines de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Por último, con respecto a las perspectivas de solución que aporta el proyecto en el ámbito social, al suprimir la presencia permanente de los delitos electorales en los procesos para elegir a las personas que nos van a representar, se podrá hablar de que en nuestro país existe una verdadera democracia. Y al existir este sistema político de manera funcional, entonces podremos hablar de un verdadero Estado de Derecho, el cual no tendrá obstáculos para garantizar la estabilidad social y el aseguramiento efectivo de los derechos de las personas, lo que conllevará sin lugar a dudas al mejoramiento en el ámbito económico, social, educativo, cultural, político, de seguridad pública, entre otros, fomentando transitar por condiciones de libertad e integridad frente al curso normal de su vida en sociedad. Por último, se dirigió oficio al director del INE en el 04 Distrito Electoral, informando los resultados derivados del proyecto de investigación e intervención y realizando la propuesta para que los módulos de atención ciudadana del INE sean utilizados permanentemente como estrategia para la prevención de delitos electorales. Asimismo, se anexó la documentación que sustentan los datos obtenidos y recalcando la problemática. Este es el proyecto ejecutado y que considero pertinente, viable y que puede servir de aporte para el contexto actual. Además, puedo mencionar que ha contribuido a mi formación integral y he podido poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridas durante mi formación académica por parte de la Universidad Abierta de Distancia de México. Sin más por el momento, agradezco su atención.